Hola, buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a una transmisión más de Estudio Bíblico. El día de hoy vamos a compartir acerca del significado del nombre de Jesucristo, pero antes vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día que tú nos has ayudado, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestro proveedor, nuestro protector, Señor. Tú nos has guardado, Padre, nos tienes en salud, en restauración y en libertad, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre y un Padre que es bueno todo el tiempo, Señor. Un Padre que da buenas dádivas a sus hijos, Señor, y que las da por su gracia, Padre. Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, porque solamente en ti encontramos salvación, restauración, liberación, protección, seguridad, provisión, Señor. Solo en ti encontramos gozo, paz, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús venimos en esta noche pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Asimismo, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo derribe toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo, Señor, y nos esté impidiendo llevar todo pensamiento a la obediencia a ti. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y desde ya te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer en nuestros corazones el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Hoy vamos a seguir compartiendo acerca de los nombres de Jesús en el libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, encontramos una descripción de Jesús que tiene varias partes. Primero dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Como vemos aquí, un nombre que se le da a nuestro Mesías, a nuestro Señor, es el nombre de Jesucristo, y es un nombre compuesto de dos palabras. La primera es Jesús y la segunda es Cristo. En cuanto a la primera palabra, que es Jesús, este nombre significa, como nos lo enseña Mateo capítulo 1, versículo 21, Jehová es ayuda o salvación. El nombre de Jesús es el nombre con el cual fue identificado en su ministerio terrenal, en una clara orientación y definición de esa etapa de su ministerio. Recordemos que vimos cuando hablamos de la segunda etapa de la revelación de Jesús en la palabra de Dios, que corresponde a los evangelios, vimos que el rol determinante de Jesús en esa etapa era el de Salvador, porque Él vino para salvar al mundo, no para condenarlo, como dice Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él fue enviado por el Padre para hacer lo que ningún otro ser humano podía hacer nunca, que era pagar los pecados de todos nosotros para que pudiéramos tener vida eterna. Solo Jesús podía ser el Cordero perfecto, el cumplimiento del Cordero que quita los pecados del mundo. Además, Jesús no solo fue enviado para la salvación, para el perdón de nuestros pecados, sino también para que tuviéramos vida eterna. Desde el momento en el cual nosotros reconocemos el señorío de Cristo, venimos a la salvación en Él, desde ese momento tenemos vida eterna. Por el otro lado, el Señor también vino
para que usted y yo fuéramos libertados, fuéramos sanados, fuéramos restaurados en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, emocional y física, como nos lo enseña la palabra en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. Pero Jesús también vino para derrotar al diablo y derrotar a sus principados y a sus potestades, despojándolos de los derechos temporales obtenidos mediante la caída para enseñorearse de nosotros, como lo dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. La palabra dice: y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto es bien importante, porque muchas personas tienen una idea equivocada acerca del diablo el día de hoy y le tienen temor porque piensan que el diablo los puede matar, enfermar, que el diablo les puede hacer lo que se les dé la gana, que es un diablo todopoderoso, cuando lo que la palabra de Dios nos está diciendo muy claramente es que el Señor no solamente venció al diablo, y eso está evidenciado en las tentaciones de Jesús en el desierto, en Mateo 4, versículos del 1 al 11, sino que y nosotros estamos en Cristo. Como Cristo ya venció al diablo, usted y yo somos vencedores sobre el diablo, por un lado, y por el otro lado, la palabra de Dios dice que Él despojó a los principados y a las potestades, y los despojó de todo el poder, de toda la autoridad, de todo el derecho, de todo lo que ellos podían hacer con cada uno de nosotros antes de la salvación, de tal manera que el diablo no puede contra los hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en Primera de Juan capítulo 4 versículo 4 la palabra nos recuerda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, no deberíamos temer al diablo, no deberíamos creer en sus mentiras, o por supuesto que el diablo va a mentir porque es padre de mentira. El diablo va a hacernos creer que él nos puede enfermar, que él nos puede dañar, que él nos puede matar, que él es absolutamente poderoso, pero eso es una mentira. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, versículo 44, que el diablo es padre de mentira y mentiroso desde el principio. Si creemos sus mentiras, entonces le estamos dando autoridad al diablo sobre nosotros, pero una autoridad que él no tiene, está usurpando la autoridad. Quien tiene la autoridad sobre nosotros es el Señor Jesucristo. Dios en Jesús nos envió ayuda y salvación para que pudiéramos ser liberados de la esclavitud del pecado, de la carne, del mundo, de la muerte y del diablo. Romanos capítulo 6 versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, es decir, a Cristo. Luego en Romanos 8:13 la palabra de Dios dice que si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Romanos 6:17 quiere decir que ya no somos esclavos del pecado. Romanos 8:13 que ya no somos esclavos de la carne porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para vencer las obras de la carne. Igual tenemos la autoridad y el poder en nosotros por el Espíritu Santo de vencer al mundo. ¿Por qué? En Efesios capítulo 2 versículo 2 dice la palabra: en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ya no opera en nosotros los creyentes. Por el otro lado, también somos libres de la muerte.
Dice la palabra en Hebreos capítulo 2, versículo 15, que Jesús vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya no tenemos, usted y yo, ya no tenemos que temer la muerte física, porque la muerte física simplemente para nosotros es un cambio de escenario de la tierra a lo celestial. Y finalmente tampoco tenemos que temer del diablo, porque el diablo, como ya expliqué en Colosenses capítulo 2 versículo 13 al 15, fue despojado de toda autoridad sobre nosotros. Y la palabra también dice en Colosenses capítulo 1 versículo 13 que Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino. Por lo tanto, el nombre de Jesús implica todas esas cosas. El nombre de Jesús implica salvación, y salvación implica liberación, restauración, sanidad, protección, libertad del pecado, libertad de la muerte, libertad de las obras de las tinieblas, libertad del poder del diablo, libertad de la carne, etcétera. Por el otro lado, el nombre de Jesucristo está compuesto de otra palabra, que es la palabra Cristo, y esa palabra significa el ungido, el Mesías prometido al pueblo de Israel y a la humanidad para salvación, para liberación, para redención. El nombre del Mesías, de Mesías específicamente, o el nombre de Cristo específicamente, significa liberación. Y esa liberación, ¿para qué es? Para la restauración plena de la imagen de Dios en nosotros. Y la imagen de Dios en nosotros es la imagen de Cristo, porque Cristo es Dios y Cristo es la imagen del Padre. Entonces, recordemos que Génesis 1, 26 y 27 dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por la caída, esa imagen y semejanza se deterioró, pero ahora que venimos a la salvación, como Él es nuestro liberador, nuestro libertador, el Espíritu Santo en nosotros está trabajando de gloria en gloria para restaurar esa imagen de Cristo, ese carácter de Cristo, esa imagen de Dios en cada uno de nosotros, como lo dice Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria, de situación en situación, en la imagen de Cristo. Y aparte de ello, también es para que se pueda manifestar a través de cada uno de nosotros la gloria de Dios en medio de nuestro ambiente, en medio de este mundo. En Colosenses capítulo 1, versículos del 18, y a través de nosotros en la transformación de todas nuestras actividades y de todas nuestras relaciones. En Colosenses capítulo 1, versículos del 18 al 20, la palabra de Dios dice algo que necesitamos considerar y que es muy importante porque es parte del ministerio que Dios nos ha dado, del ministerio de la reconciliación, del ministerio del nuevo pacto, dice la palabra, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, no solo tenga la preeminencia en nuestras vidas personales, sino en nuestras familias, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra ciudadanía, en todos los aspectos de nuestra vida. Por el otro lado dice en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Como en él habita toda plenitud y usted y yo estamos en Él, entonces esa plenitud se está desarrollando y manifestando en cada uno de nosotros de una manera cada vez más perfecta, cada vez más gradual. Por eso la palabra de Dios dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También en el versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
En la cruz del Calvario el Señor no solamente pagó el precio de nuestra redención, también pagó el precio de la redención de toda la creación, porque según vemos en Génesis capítulo 3, las consecuencias de la caída no solo afectaron al ser humano, afectaron sus relaciones, afectó la tierra, afectó el orden de Dios para toda la creación, etcétera. Por eso también la palabra en Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que Cristo vino a rescatar todo lo que se había perdido. ¿Cuándo se perdió? En la caída. O sea, viene a la restauración del plan. El ministerio de Jesús es pagar el precio para la restauración de todas las cosas al plan original de Dios. Y ese comienza con la salvación, va a seguir, se va a perfeccionar en el milenio y va a alcanzar su total perfección en la eternidad, cuando vivamos en la nueva tierra con el nuevo cielo. Por eso la palabra, pero mientras tanto, usted y yo somos ministros de la reconciliación. ¿Y eso qué significa? De que en nuestro actuar, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra forma de vivir, vamos restaurando cada área de nuestra vida a los principios de la palabra de Dios. Nos vamos ajustando a los principios de la palabra de Dios de tal manera que la plenitud de Cristo se vaya manifestando en esas áreas. Por eso la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 18, dice que somos ministros todos los que hemos nacido de nuevo, somos ministros de la reconciliación de todas las cosas con Dios. Por eso también la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 21, nos dice que la creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser liberada de todo, de la corrupción a la que fue sometida por el pecado. Y eso implica una transformación de las relaciones de nosotros con los demás, de las relaciones con las cosas, implica una transformación de todos los sistemas y de todas las estructuras sociales para irlas ajustando a el propósito de Dios para cada una de esas cosas que nos lo enseña la palabra de Dios. Por eso es importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios más allá de lo que nos interesa personalmente, para poder entender cuál es la voluntad de Dios y cuáles son los principios de la palabra de Dios que necesitamos aplicar, no solo en nuestra relación con Él y en nuestra relación familiar, sino también en nuestra relación con todas las demás personas y con todas las demás cosas. Con el nombre de Cristo se profundiza y se amplía el significado y el conocimiento del ministerio salvador de Jesús, porque nos introduce en el señorío, que es la consecuencia inevitable o ineludible de que Él sea nuestro Salvador. Jesús es un todo. Jesús es una persona integrada. Jesús no, aunque tiene diferentes roles, todos sus roles están integrados. Él es uno. No es solamente Salvador. No puedo tener a Jesús solamente como Salvador sin tenerlo como Señor. De hecho, eso es lo que nos enseña la palabra en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, que el que creyere en su corazón y confesara con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, será salvo. O sea, no hay salvación sin reconocimiento del señorío. En esta época y probablemente en algunas otras épocas de la historia de la cristiandad, muchos han querido separar ese papel de tener a Jesús como Salvador y no tenerlo como Señor. Pero esa es una fábula, eso es una imaginación humana, es una falsa idea de Dios. Es una imagen hecha a nuestra propia conveniencia, porque claro, nos conviene tener un Salvador sin señorío, porque el señorío implica transformación, y una de las cosas que a mucha de la gente no le gusta son los cambios, son las transformaciones en su vida. Quieren seguir viviendo de una manera cómoda en su estatus, pero sin culpa.
Y eso no es así. Necesitamos tener a Jesús como Salvador, pero también como Señor. Además de que también debemos considerar que Él es el juez justo y que tarde o temprano compareceremos ante Él para que Él evalúe nuestras vidas a la luz de los principios de la palabra de Dios y por todas aquellas obras que fueron hechas conforme a su voluntad en obediencia para la gloria de Él, en amor, en fe. Él nos dé recompensas para disfrutar de ellas en la eternidad. No es un juicio para condenación, es un juicio para recompensas. Pero necesitamos ver a Jesús en todas sus dimensiones, como Salvador, como Señor y como juez. Y de esto es de lo que nos habla el nombre de Jesucristo, porque une dos cosas: Jesús, el Salvador, y Cristo, el Mesías, el gobernante y el legislador. Y como gobernante y legislador también tiene la posición de juez. Entonces necesitamos tener esas tres dimensiones de Jesús presentes en nuestras vidas para poder vivir nuestras vidas alineado con el propósito de Él, con su buena, agradable y perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Por lo tanto, el nombre de Cristo nos introduce en la faceta fundamental de su calidad, que es el señorío de Él sobre toda persona, espíritu, cosa o situación. Nos introduce al entendimiento de que Él es el Señor de todas las cosas en la tierra y en el cielo. Y esto nos lo enseña Mateo 28:18. Dice que Jesús se acerca a sus discípulos y les habla diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto nos lo enseña la palabra en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Pero por lo que nos enseña la palabra de Dios, van a haber dos momentos diferentes en que la gente reconozca el señorío de Cristo. Uno, si lo reconoce en su vida terrenal, entonces tendrá vida eterna. Pero si lo reconoce una vez pasada su vida terrenal, ya cuando murió, en ese momento ya no hay, si no lo reconoció en la tierra, entonces pasará a condenación. Y derivado de la condenación va a reconocer que Jesús es el Señor, y ahí se va a doblar sus rodillas, pero ya es tarde. Porque ya claramente nos dice Juan 3:16 al 18, que el que creyere será salvo, mas el que no creyere, él solo se condena a sí mismo por no creer, aunque crea ya en el final, después de muerto. Ya no tiene sentido, porque él ya recibió su condenación, él decidió su condenación en la vida terrenal. Entonces, el nombre de Cristo nos introduce en esa faceta de Jesús como el Señor de todas las cosas. En Colosenses capítulo 1, versículo 17 al 20, nos recuerda que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22, dice la palabra de Dios con respecto a Cristo, que Él se sentó, una vez resucitado, se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, pero sometió todas las cosas bajo sus pies. Eso quiere decir que el señorío de Cristo es sobre todas las cosas que abarcan el cielo y la tierra, sobre toda la creación, sobre todo el universo. De hecho, Romanos capítulo 11, versículo 36 nos recuerda que todas las cosas fueron creadas por Dios, por Jesús, de Él y para Él, y que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. De tal manera
que el nombre de Jesucristo implica esas dos cualidades, esas dos calidades y esas dos funciones inseparables de Jesús. Él es el Salvador, pero es también el Señor. Una cosa separada de la otra es imposible. Como ya lo vimos en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, la verdadera salvación implica el señorío de Cristo. Somos trasladados de la potestad o señorío del diablo al reino, a la potestad, al señorío de Cristo en la salvación. Y el señorío de Cristo tiene las siguientes implicaciones. Primero, el señorío sobre nuestras vidas. Juan capítulo 14, versículo 15, nos dice que el que le ama a Él guarda sus mandamientos. No solo se trata de que sea nuestro Salvador, necesitamos amarlo. Y al amarlo, pues obviamente nos sujetamos a sus mandamientos. La obediencia implica también la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, si estamos reconociendo el señorío de Cristo, estamos reconociendo que Él manda, pero Él también, por lo que nos enseña la palabra en Juan 1.1 y en Juan 1.14, Él es el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. De tal manera que Jesús es la encarnación de la palabra de Dios. El señorío de Cristo sobre nosotros implica el señorío de la palabra sobre nosotros, que la palabra nos dirige, que nosotros obedecemos la palabra. Por eso Jesús dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Por el otro lado, el mismo Jesús en su tiempo experimentó que se le llamara el Señor, pero sin que le obedecieran, lo que sucede muchas veces el día de hoy. Gente que cree en Jesús como su Salvador, pero no reconoce, no recibe ese señorío. Por eso Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 46, nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? O sea, no me obedecen. También en Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús nos recuerda que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Llamar a Jesús como un título no significa que Jesús, con el título de Señor, no significa que Jesús sea nuestro Señor verdaderamente. Jesús es nuestro Señor cuando hacemos su voluntad. Y por el otro lado, el señorío de Cristo sobre nuestras vidas también implica la intimidad del conocimiento profundo, la comunión constante con el Señor. Y esto nos lo da a conocer el mismo Señor Jesucristo cuando nos enseña acerca de la parábola de las vírgenes insensatas en Mateo 25, versículos del 11 al 12. Jesús le dice a las vírgenes insensatas, o al respecto de las vírgenes insensatas, dice lo siguiente: después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y esa palabra de conocer no significa que no tuvieron intimidad, no tuvieron cercanía con el Señor. El Señor sí conocía su corazón porque Él conoce todas las cosas, pero ellas no, porque ellas no tuvieron intimidad con el Señor y por lo tanto no entraron a las bodas del Cordero. Salva sí, pero sin entrar a las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque el señorío también implica intimidad, implica conocimiento profundo. La palabra de Dios nos recuerda, por ejemplo, en Jeremías 29:11 y versículos sucesivos, que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos a cada uno un futuro y una esperanza, pero eso implica que le busquemos de todo corazón, no solamente para pedir, no solamente para quejarnos, no solamente para que el Señor nos resuelva todo, sino que además de ello, para que nosotros tengamos esa intimidad y conocimiento y profundidad de conocimiento de Él a través de una relación constante y profunda. Como dice nuestra hermana Areli,
esta parte de las 10 vírgenes, de las 5 vírgenes insensatas, es realmente triste. Y también, como nos dijo, como nos comentó nuestra hermana Lara, que qué triste es que los que se van a perder, porque no creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces, como conclusión, en relación con el nombre de Jesucristo, presentar a un Jesús que es solo Salvador, o alguien equivalente a un Santa Claus regalón, que lo único que interesa es para recibir regalos y hacernos felices, es un error muy grueso y trágico que puede conducir a las personas a la apostasía y al engaño de una falsa salvación y una falsa esperanza. De hecho, muchísimas personas en los últimos tiempos, el amor de ellas se ha enfriado. ¿Y por qué se ha enfriado? Se ha enfriado porque estas personas tenían una perspectiva diferente relacionada con el Señor Jesucristo, de que todo les iba a salir bien y de que la vida cristiana era solo venir a Cristo, ya no hay problemas y todo es color de rosa, y el Evangelio no es así. El Evangelio, en primer lugar, nos recuerda que el reino de Dios requiere que lo arrebatan los esforzados y los valientes, es decir, se requiere esfuerzo y requiere valentía. Por el otro lado, el mismo Jesús nos dice en Juan capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendremos aflicción, pero no nos debemos decepcionar por ello. ¿Por qué? Porque las aflicciones van a producir en nosotros un mayor peso de gloria, porque Él venció las aflicciones, nosotros también las venceremos y entraremos en un nivel de mayor madurez, de mayor bendición. Recordemos que la palabra de Dios dice en Romanos 8, 28 y 29 que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Entonces no deberíamos temer por las aflicciones. Son parte de la vida, sí son parte de la vida, pero todas las aflicciones van a obrar para bien, como dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Entonces, Jesús es por sobre todo el Señor de todo lo creado, incluidos nosotros, que merece, si realmente lo conocemos y estamos sabidos de su obra a favor de nosotros, nuestra honra, nuestro respeto, nuestra reverencia, nuestra sujeción, nuestra obediencia, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, como mínimo, y como alguna añadidura, pues obviamente creer en sus bendiciones para nosotros, pero lo primero no es creer en sus bendiciones, lo primero es creer en Él. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, y esto habla del señorío, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos van a ser dadas por añadidura. La palabra claramente nos enseña que necesitamos buscar su reino y su justicia, y como consecuencia de ello y solo ello, seremos bendecidos recibiendo las añadiduras que Él ha prometido para los que le obedecen y le siguen. De hecho, ya vimos Mateo 6:33, buscad el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Y buscar el reino de Dios es vivir bajo su señorío, y su justicia es aplicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es justicia. Y por el otro lado, en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, también nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Notemos algo aquí que son palabras interesantes. Primero, oír atentamente.
la voz de Jehová. ¿Y cuál es la voz de Jehová? Su palabra y la dirección del Espíritu Santo. ¿Y a dónde nos lleva la palabra y a dónde nos lleva la dirección del Espíritu Santo? A guardar y poner por obra sus mandamientos. Y como consecuencia de ello, vendrán sus bendiciones sobre nosotros y nos alcanzarán. No tenemos que estar persiguiendo las bendiciones nos van a alcanzar. El mayor problema de algunos creyentes es que claman y claman por bendiciones y no reciben bendiciones, pero ¿por qué no tienen bendición en su vida? La pregunta no es o la respuesta no es que Dios no los quiera bendecir. La respuesta es que ellos no están obedeciendo y al no obedecer están cerrando las puertas a vivir esas bendiciones. El Señor nos bendice, pero sus bendiciones, si no obedecemos, caen en saco roto, como nos lo enseña la palabra en el libro de Ageo, en el capítulo 1 y versículo 9, si no estoy mal. Entonces, nuestra función primordial y prioritaria en nuestra vida terrenal, que será igual en la eterna, es la de ser hijos e hijas de Dios, pero hijas e hijos obedientes en todo, como lo fue Jesús respecto al Padre. Recordemos que Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, nos recuerda que seamos como hijos obedientes, santos como el Padre es santo. La verdadera característica del hijo es que sea un hijo obediente. Y usted y yo tenemos, si somos verdaderamente creyentes, tenemos los elementos para la obediencia. En primer lugar, nuestra naturaleza cambió cuando venimos a Cristo. Murió la vieja naturaleza desobediente y en su lugar el Señor nos dio la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo, una naturaleza obediente, por un lado. Por el otro lado, el Señor nos dio el poder de su Espíritu Santo para obedecer su palabra, como nos lo dice Juan capítulo 14, versículo del 15 al 17, y Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Y también el Señor, el señorío de Cristo nos lleva a entender que no solo necesitamos vivir en obediencia a Él, sino y que nos conviene. Al Señor, si le obedecemos o no le obedecemos, no le quita su calidad de Dios. La obediencia es una ventaja para nosotros. La obediencia nos bendice a nosotros porque trae como consecuencia todas las bendiciones de Dios para que nos alcancen. Dios sigue siendo Dios, aunque la mayoría del mundo no lo obedezca. Eso a Él no le afecta, a Él sigue siendo Dios. La obediencia nos conviene a nosotros, por un lado. Por el otro lado, la obediencia también nos lleva al servicio a Él. La palabra de Dios dice en Isaías 41, versículo 9, que Él no solo nos llamó de tierras lejanas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su Hijo, sino que además nos llamó para que fuéramos sus siervos, hijos siervos, para servirle a Él y para servir también a nuestros semejantes. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros, la obediencia y el servicio a Él. Cualquier cambio en estas prioridades, cuando Dios no lo ha hecho, significa vivir otro evangelio y vivir un evangelio diferente al que la palabra de Dios nos enseña, un evangelio acomodado a nuestras conveniencias, a nuestros gustos, a nuestros pareceres, a nuestra interpretación, implica otro evangelio. Y en cuanto a ese otro evangelio, Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 10 nos hace una advertencia muy, muy seria. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, del que está en la palabra, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica diferente evangelio del que está escrito, sea anatema. ¿Y qué significa anatema? Maldición.
Y termina diciéndonos esto: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Busco el favor de los hombres acomodando el evangelio a las preferencias de los hombres, o busco el favor de Dios. Trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres con un evangelio acomodado a lo que quieren oír, no sería siervo de Cristo. Entonces, en este tiempo, este es un peligro real, de acuerdo a lo que nos enseña el mismo Pablo en las enseñanzas a su discípulo Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice la palabra también que necesitamos saber esto, que en los postreros tiempos serán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos y amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y parte de eso es predicar a un Jesucristo regalón, a un Jesucristo de bendiciones, y no predicar la santidad, la obediencia, el arrepentimiento, y de eso vemos que ya hace falta en algunos lugares. Y por el otro lado, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 4, Pablo nos advierte de lo mismo en otra forma. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La de la obediencia, la de la santificación, la de hacer la voluntad de Dios, la del señorío de Cristo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias pasiones, a sus propios intereses, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a su propia creación, a un evangelio diferente, a un evangelio de acuerdo a sus conveniencias y a sus gustos y a sus interpretaciones. Entonces, necesitamos tener bien claro que Jesús, así como es nuestro Salvador, igualmente debe ser nuestro Señor. Y que Él sea nuestro Señor implica vivir en la obediencia a su palabra, en la obediencia a sus mandamientos, en la aplicación de la palabra de Dios a todas las áreas de nuestra vida, no solamente nuestra vida eclesiástica ni nuestra relación con Dios, sino nuestra relación con la familia, con el prójimo, con nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en nuestra conducta, en todas las áreas de nuestra vida. Muy bien. Con esto, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. El día de mañana continuaremos con más revelación de Jesús en la palabra de Dios, y específicamente en el libro de Apocalipsis. Les recuerdo que es a las 7 de la noche, y mi deseo es que el Señor les bendiga abundantemente, que el día de hoy tengan una noche de descanso, de recuperar sus fuerzas, para que el día de mañana, con todas las ganas y para la gloria de Dios, hagamos todo lo que tenemos que hacer, y que tengamos un descanso bendecido, un amanecer bendecido, un día bendecido, y esa es mi oración. Y les mando a todos un abrazo y muchísimas gracias por conectarse, muchas gracias por todos sus comentarios, se les agradecen. En un rato los estaré respondiendo. Bendiciones para cada uno, abundantes de parte de nuestro Señor, y si el Señor lo permite, el día de mañana a las 7 de la noche nos volvemos a reunir para seguir escudriñando los nombres, lo que significan los nombres de Jesús para nuestras vidas en el libro de Apocalipsis. Bendiciones y que tengan una linda noche.